Bienvenidos a la escuela dominical. Les voy a pedir que junten sus manos, inclinen su cabeza y cierren los ojos. Y decimos: Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por estar reunidos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a saber por qué debemos hablar contigo. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les voy a pedir que se levanten y le voy a pedir a una amiga que venga a ayudarnos. ¿Están listos? Cuando yo a la selva fui, vi un animal en particular. Con la mano así. Y la otra así. Y hacía cuac, cuac, cuac. Hacía cuec, cuec, cuec. Cuando yo a la selva fui, vi un animal en particular. Con la mano así. Y la otra así. Y la cabeza así. Y hacía cuac, cuac, cuac. Y hacía cuec, cuec, cuec. Cuando yo a la selva fui, vi un animal en particular. Con la mano así. Y la otra así. Y la cabeza así. Y la panza así. Y hacía cuac, cuac, cuac. Y hacía cuec, cuec, cuec. Cuando yo a la selva fui, vi un animal en particular. Con la mano así. Y la otra así. Y la otra así. Y la cabeza así. Y la cabeza así. Y la panza así. Y la panza así. Y la lengua así. Y la lengua así. Y hacía cuac, cuac, cuac. Y hacía cuec, cuec, cuec. Y ahora ¡comenzamos! Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. La clase pasada aprendimos cómo Dios quiere nuestra amistad y cómo, por medio de la oración, podemos estar en comunicación con Él como mi mejor amigo. También conocimos a algunos personajes de la Biblia que tenían a Dios como su mejor amigo. Ellos confiaban en Dios, le creían, le obedecían y le amaban. ¿Recuerdan los nombres de algunos de ellos? Exacto, muy bien. Veo que pusieron mucha atención en la clase pasada. Sus nombres son Adán, Abraham, Moisés, Daniel y María. Dios siempre estuvo con ellos en momentos difíciles. Quizás tú también tienes un buen amigo o amiga. Y para poder estar con tu amigo o amiga en estos tiempos es muy difícil. Y tienes que esperar a que terminen las clases en línea y solo puedes hacerle una llamada o una videollamada. Y es posible que tampoco te permitan llamarle después de cierta hora de la noche. Con Dios nunca tenemos que esperar si tú le has recibido como tu Señor y Salvador. Dios está contigo en todo tiempo y quiere que hables con Él. Dios nunca está demasiado ocupado, nunca está lejos y nunca duerme. ¿Te acordaste de hablar con Dios durante la semana? Tal vez hablaste con Dios cuando te sentiste triste porque no pudiste visitar a un amigo o no pudo recibirte la videollamada que le querías hacer.
O tal vez al escuchar en las noticias, en la televisión, te sentiste nervioso y no sabías por qué. Quizás cuando escuchaste que tu papá y tu mamá estaban muy preocupados. O tal vez despertaste en la noche y encontraste a tu perro acurrucado a tu lado en la cama y hablaste con Dios acerca de eso. Estas experiencias son momentos especiales para orar cuando muy dentro de ti sientes preocupación, temor o estás muy feliz. Cuando hablamos con Dios, eso es orar. Dios siempre te escucha. Recuerda, Dios te ama y quiere tu amistad. ¡Uy! Ya es bien tarde y no me he podido aprender la tabla del 2. ¡Uy! Ahora, ¿cómo le hago? A ver, ¿cómo va? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. Ay, 2 por 5. Ay, no me lo puedo aprender. ¿Qué hago? ¿Te ha pasado esto? Creo que no, ¿verdad? Pero si fuera el caso, te quiero comentar que en el libro de Dios, la Biblia, encontramos algo que te puede ayudar. Cuando el rey David estaba preocupado por algo que le pasaba, oraba a Dios, pero de una manera muy alegre. Y eso lo vemos en el versículo que vamos a memorizar esta semana. Lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 1. ¿Me acompañas a leerlo? Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El rey David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Dios en todo lo que haga. Bendecir es alabar o darle honra a Dios con lo que hago. ¿En todo tiempo? ¿Cómo es esto? Como por ejemplo, cuando despierto y le doy gracias a Dios por un día más. Cuando estoy desayunando o tomándome mi licuado preferido de chocolate, no, de fresa, no, de... ¿Amén? ¡Ay, todos! Dándole gracias a Dios por lo que nos da para comer. Como cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy estudiando y no me puedo aprender las matemáticas. O cuando estoy triste y también cuando estoy alegre. En todo momento. ¿Cuándo? En todo momento. Aún cuando esté enfermo y me sienta muy, muy mal. Él, cuando tú le agradeces, lo alabas, te confortará y te animará. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Fuimos creados para alabarlo continuamente, constantemente, que su alabanza esté todo el tiempo en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerda que lo que pensamos y sentimos, eso es lo que decimos. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie y me acompañen a cantar este versículo hermoso. Vamos a repetirlo para que nos lo vayamos grabando, aplaudiendo, y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Un poco más rápido. Salmo 34, 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. Ahora vamos a cantarlo bajito. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. Una vez más, bajito, con los ojos cerrados, y levantamos un brazo y decimos así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. Bien, espero que te lo aprendas esta semana.
Nuestra gran pregunta de hoy es, ¿cuándo puedo hablar con Dios? En la Biblia encontramos esa gran respuesta. En los libros de Samuel I y II tenemos la historia de la vida de David. Y en el libro de los Salmos, salmo significa himnos o cantos. Encontramos escritas muchas de las oraciones de David dirigidas hacia Dios. Estas oraciones llegaron a ser himnos que eran cantados y leídos en el tiempo antes de la venida de Jesús como un bebé a la tierra y muchos años antes de que tú y yo naciéramos. David es uno de los personajes que nos enseña sobre la oración. Él hablaba con Dios varias veces al día. Cuando David era un jovencito, apacentaba las ovejas de su padre, es decir, era pastor de ovejas. Las sacaba al campo, las llevaba a comer y a beber, y las cuidaba. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún corderito de la manada, David iba tras él y lo mataba, y libraba al corderito de su boca. En ese momento, él pedía a Dios con todo su corazón. Hablaba con Dios, porque no estaba su papá para ayudarlo, no tenía teléfono para hablarle. Pero Dios lo escuchaba y lo libraba de las garras del león y de las garras del oso. En otra ocasión, el pueblo de los filisteos quería pelear en contra del pueblo de Dios, Israel. Y tenían a un guerrero llamado Goliat. Era un hombre muy alto, medía 9 pies de altura. Y David, orando a Dios, se enfrentó a él y lo mató con su honda y una piedra. David sentía temor como en ocasiones tú y yo sentimos. Sin embargo, él hablaba con Dios. En el Salmo 56:3, David escribió, «En el día que temo, yo en ti confío». Tú puedes encontrarte solo enfrentando alguna cosa que te asuste mucho. Tú puedes también confiar en Dios, así como lo hizo David. Dios es todopoderoso. Gracias a la maestra Lili, que nos enseñó que podemos hablar y confiar en Dios en medio del temor, es decir, en medio del miedo. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, hoy tengo una oración de David para ti. Se encuentra en el Salmo 32:7. Trae tu Biblia. Te recuerdo que el libro de Salmos se encuentra justo en la mitad. Ahora vamos a buscar el capítulo 32 y leeremos el versículo 7, la parte A, que dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Refugio es un lugar donde podemos protegernos del peligro. Y angustia es un miedo intenso. Sí, es esa sensación en el estómago o en el pecho que tienes cuando algo te da muchísimo miedo. Por ejemplo, cuando sales a la calle y te tienes que estar cuidando porque el coronavirus está por todas partes. O cuando te avisan que un familiar está enfermo. O quizá cuando suena la alarma sísmica. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. El rey David oraba en lugares muy extraños. En algunos de los salmos, en una letra pequeñita, dice dónde estaba y qué hacía cuando estaba haciendo esa oración. Por ejemplo, el Salmo 142 dice que estaba en una cueva. ¿Y qué hacía David en una cueva? Pues después de que David mató al gigante Goliat, no se acabaron sus problemas. Sí, la gente lo amaba y reconocía que era un hombre con mucha fuerza y valor. Pero ¿David mató a sus 10,000? No, el rey Saúl
estaba muy celoso. Estaba tan celoso que quería ver a David muerto. Y por esa razón lo perseguía en medio del desierto con 300 hombres. David fue a esconderse en unas cuevas con solo 33 hombres que eran muy valientes guerreros y que siempre estaban con él. En esa cueva, cuando el rey Saúl lo estaba buscando, escogió esa cueva el rey Saúl. Y en medio de la oscuridad se oía un gran silencio. Pero algunos de los hombres se acercaron y le dijeron a David: «He aquí que Dios ha puesto tu enemigo en tu mano, mátalo». ¿Saben? David se acercó muy despacio al rey Saúl, y tomando un pedacito de su manto, lo cortó. Y cuando el rey Saúl salió de la cueva, David salió atrás de él. Y ¿saben? La Biblia nos dice en el libro 1 de Samuel 24:10 que David le dijo: «He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová». ¿Te das cuenta? David oraba a Dios, confiaba en Dios y obedecía a Dios, porque nunca tocó al rey Saúl, porque sabía que Dios lo había elegido para ser un rey. Pero, ¿se dan cuenta? El versículo dice: «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia». David confiaba en Dios. Así como tú puedes confiar en que cuando escuches la alarma sísmica, escuches que un familiar está enfermo o salgas a la calle y sientas que el coronavirus te ataca, recuerda, Dios es tu refugio. Quizá pasen cosas malas, pero si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes de recordar que Él es bueno y no va a permitir que te pase nada que no necesites. Confía en Dios y al igual que David, di: «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia». Aquí tenemos otra oración importante. Me has guiado según tu consejo. Salmo 73:24. Un día murió el rey Saúl en una batalla contra los filisteos, y David llegó a ser el rey de Israel. En el segundo libro de Samuel encontramos muchas historias del rey David, como guerrero, peleando y derrotando a los enemigos de Israel. David ya no tenía que esconderse. Era un rey fuerte y poderoso. Pero David no dejó de orar. Al leer todas las batallas que él peleó, las siguientes palabras se repiten vez tras vez. David consultó o pidió ayuda a Jehová en todo momento. La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, versículo 8, dice así, ¿me acompañas a leerlo en la Biblia? Dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Merodeadores, a los malos. Ciertamente sí los alcanzarás y sí librarás a los que están detenidos. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19, dice: entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos?
¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano. Él oraba antes de conducir sus ejércitos a la batalla. Decía así: Dios, ¿quieres tú que haga esto? ¿Irás tú con nosotros y nos darás victoria en la batalla? Y entonces Dios contestaba: sí o no. ¿Alguna vez has estado en medio de un problema donde no sepas qué hacer? ¿Le has pedido a Dios que te muestre qué es lo que tienes que hacer? Como por ejemplo, cuando estás con un amigo y te dice que vayas a patinar, pero llega otro y te dice: vamos a andar en bici, y no sabes qué hacer. O cuando ves que un compañero de tu salón está agarrando algo del escritorio de otro de tus compañeros. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que debes de hacer? Ora y pídele a Dios que te muestre en ese mismo momento qué es lo que quiere que hagas. Todos nosotros algunas veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Confía que si le pides a Dios ayuda, Él te va a contestar, así como David, que confiaba en la dirección y el consejo de Dios. ¿Recuerdas el hermoso salmo que aprendimos? Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo momento. Este salmo fue inspirado por David cuando estaba atravesando un momento muy difícil. Esto lo acercó más a Dios y creció su confianza hacia Él. La última oración de David de la que vamos a hablar hoy dice así, Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. Cuando David pedía protección a Dios, Dios estaba complacido. Cuando le pedía a Dios que le librara de problemas, Dios estaba complacido. Cuando David pedía dirección a Dios, Él estaba complacido. Y cuando David alababa y engrandecía a Dios, Dios era bendecido. Bendecir significa decir el bien. Es cuando de tu sentir estás deseando que le vaya bien a una persona. David bendecía a Dios, le daba la honra a Dios y valoraba el cuidado que Dios tenía con él. Él le agradecía porque escuchaba sus oraciones, porque lo libraba de sus enemigos, fueran osos, fueran leones o fueran hombres. Dios le daba la paz en medio de la aflicción. David bendecía al Señor en todo tiempo, con sus alabanzas y acciones de gracias. También porque lo hacía vivir confiadamente. Dios le decía qué hacer y qué no hacer, y David obedecía. También alababa a Dios y lo bendecía porque lo sanaba cuando estaba enfermo y le consolaba cuando lloraba. También le agradecía y lo bendecía porque le permitía ver los cielos, las estrellas, la luna. David daba las gracias a Dios por muchas, muchas cosas, porque Dios era también su Salvador. Nosotros, tú y yo, también podemos bendecir al Señor en todo tiempo. Solo piensa en algo que te hace querer decir gracias, Dios. Tú eres maravilloso. Bien, ahora, si tú eres hijo de Dios y después de haber aprendido sobre la vida de David, tú puedes bendecir a Dios en todo momento, agradecerle lo bueno que ha sido contigo y el cuidado que te ha tenido. En cualquier lugar puedes orar acerca de cualquier cosa, porque Dios quiere que hables con Él y Él te escucha. Hemos llegado al final de la clase y aprendimos algunas oraciones de David. David hablaba con su Padre Celestial tal como lo hubiera hecho con su mejor amigo. Recordemos cada una de ellas. Número 1. En el día que temo, yo en ti confío. Esto quiere decir que cada que sientas algún temor, ores a Dios. Él te cuidará y fortalecerá. Número 2. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia.
Esto quiere decir que debemos orar en cualquier lugar y de cuando estás en peligro, ya que Dios es nuestro refugio. Dios te ama y te ayudará y protegerá. Número 3. Me has guiado según tu consejo. En esta oración, David nos enseña cómo tener sabiduría al tomar decisiones. Por eso debemos orar y pedir a Dios que nos indique lo que Él quiere que hagamos y sea mejor para nuestras vidas. Y número 4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esto quiere decir que debemos bendecir a Dios en todo momento, dando gracias a Dios porque Él es maravilloso. Y ahora respondamos la gran pregunta. ¿Cuándo puedo hablar con Dios? Dios quiere que oremos en cualquier momento, en cualquier lugar y acerca de cualquier cosa. Cuando estás en peligro, cuando tenemos que tomar decisiones y cuando tenemos algún temor. Recuerda, Dios siempre está contigo. Habla con Cristo cuando te sientas triste, cuando ya no puedas más. Habla con Cristo cuando te sientas triste, cuando ya no puedas más. Habla con Cristo. El poder de mi Dios en ti se mostrará. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Dios poderoso, solo en ti confío y tú me salvarás. Dios poderoso, solo en ti confío y tú me salvarás. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Bienvenido a tu historia misionera. Esa mañana, Ringu se levantó a duras penas y comenzó a arrastrarse hasta la puerta de entrada de su casa, donde tenían una litera, y se tiró allí con el pie muy inflamado, muy rojo. Pero ¿saben? Nada de lo que había hecho el curandero había servido. Su pie le dolía muchísimo y además tenía fiebre y le dolía terriblemente la cabeza. Mientras estaba allí acostado, observó que a lo lejos venían muchas personas. Al primero que reconoció fue a Pandú, el que había estado tocando el órgano, aquella melodía tan maravillosa, aquella alabanza que le había encantado a Ringu. Pero ¿saben? Más atrás venía el mismo Soy Groups, el misionero, y otras personas. El misionero se acercó y llamó al papá de Ringu y le dijo: hola, vine para que vayamos al pueblo a ver aquellos cuadros que habíamos quedado. Y el papá de Ringu le dijo: no, ahorita no puedo ir, mi hijo está muy enfermo, no puedo moverme de aquí. ¿Saben?
Soip Groups llevaba un libro. Lo dejó a un lado. Se sentó al lado de Ringu y observó su pie. Y entonces dijo, sí, yo puedo ayudarlo. Por favor, traigan una olla con agua caliente. Y sacando un polvo blanco, lo puso ahí. Y le pidió a Ringu que metiera su pie en esa agua con ese polvo. Todos estaban asombradísimos. Nunca habían visto que nadie curara de esa manera. Ringu metió su pie. Ay, sintió un alivio muy grande. Pero ¿saben? Lo más sorprendente iba a pasar en esos momentos. Soip Groups tomó el pie de Ringu en la olla y les dijo a todos que cerraran sus ojos e inclinaran su cabeza, que todos iban a orar. Y entonces él le pidió al Señor Jesucristo que sanara el pie de Ringu. Y cuando él abrió los ojos, se dio cuenta de que Ringu tenía el folleto en la mano. Y le dijo, ya te reconozco, eres el niño que ganó en la carrera. Después le dio polvo a sus papás para que ellos siguieran curando a Ringu. Pero, ¿saben? Aunque se le alivió mucho su pie, en la noche volvió a tener el pie muy hinchado y se sentía otra vez mal. Y su mamá dijo, no, ya no vamos a probar ese medicamento de Groups. ¿Qué tal si el Dios verdadero no nos hace caso a nosotros? No. Y entonces Ringu se fue a dormir, pero constantemente sentía punzadas en su pie. Le dolía espantosamente y se estuvo durmiendo y despertando y durmiendo y despertando hasta que oyó que su padre se levantó. Ya era de día y entonces Ringu trató de levantarse. Le dolía todavía muchísimo el pie. ¿Saben? Su papá le dijo a su mamá, no, yo creo que sí hay que volver a ponerle el medicamento. Y su mamá dijo, no, ya no. Ringu no sabía ni qué hacer, estaba muy preocupado porque el medicamento le había aliviado el pie, pero su mamá y su papá no querían. Y cuando lo vieron que empezó otra vez con fiebre y mal, su papá fue por la olla, trajo el agua y le agregó aquel polvo. Ringu volvió a meter su pie durante la mañana y en la noche otra vez. Y ¿saben? Al día siguiente en la mañana ya podía levantarse y caminar. Así que su papá le dijo, qué bueno que ya estás bien, porque ¿saben? En la cosecha hay que ir a cuidarla, porque van a empezar a venir los chacales y las hienas, pero durante 2 noches yo voy a tener que salir y no va a haber nadie que lo cuide, así que va tú y Ringu tendrán que cuidar la cosecha. Ringu ya se sentía muy bien, así que le dijo, papá, vete tranquilo, nosotros en la noche cuidaremos. Pero ese día se levantó contento para ir a la escuela. ¿Saben por qué quería ir Ringu a la escuela? Claro, porque quería leer su folleto y conocer más de ese Dios poderoso que le había curado su pie. Pero en la noche tendrían que cuidar la cosecha. No te pierdas tu próxima historia misionera y no olvides orar por los misioneros, por todos los misioneros, porque Dios tenga cuidado y provisión para ellos y por el país de China. Y no te pierdas tu próxima historia misionera.
Llegó el momento de que tomes nota y que veas qué materiales vamos a utilizar para nuestra manualidad. Vamos a ocupar 3 foamy de distinto color, pero también un foamy negro y recortes de foamy o trocitos, si tienes, de trabajos anteriores, lo que te haya sobrado. Media cartulina azul, una taparrosca, un trozo de listón o una cola de pato, lápiz, tus colores, tijeras, una regla, una hoja de reuso y silicón, puede ser frío o caliente, y las hojas en PDF que te haremos llegar. Y claro, mucho ánimo, mucha alegría y mucha creatividad. ¿No te encantó la clase de hoy? Ahora vamos a juntar nuestras manos, inclinar nuestra cabeza y cerrar los ojos. Y decimos: Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que durante esta semana nos ayudes a que nuestra amistad crezca, para poder conocerte más y tener una vida que a ti te agrade. Todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora levántate para despedirnos y decimos: cantando y orando voy, nuestra clase terminó. Diremos todos adiós, con una mano arriba. Adiós, adiós, con la otra mano arriba. Adiós, adiós, moviendo los piecitos. Adiós, adiós, moviendo la cabeza. Adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. Y ahora no olvides suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones y regalarnos tu maravilloso like. Y no olvides conectarte en Zoom en unos minutos.